Buen día ante todo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos, que permiten la circulación de la energía eléctrica. Los componentes de un circuito eléctrico vendrían a ser todo un sistema por donde circula la energía eléctrica. Entre ellas tenemos lo que es el principal generador o batería, Generador o batería, uno de los elementos o componentes. El otro sería el conductor o cable conductor, ¿no es cierto? O conductor de hilo. El interruptor, que nos va a permitir que fluya la energía, cortar o dejar que fluya la energía. Y los receptores, que vendrían a ser una lamparita, un foquito, los que van a recibir la energía eléctrica. Corriente eléctrica e intensidad de corriente. Bien sabemos, los átomos o todo cuerpo está formado por átomos. Y estos átomos a su vez están formados por electrones, protones y neutrones, La corriente eléctrica es el paso ordenado de electrones, nos dicen, ¿Qué es corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo o paso de electrones por un conductor, Eso vendría a ser la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Flujo de electrones. Simple, Algo simple. Y los conductores son los elementos que nos van a permitir el paso de la corriente eléctrica. O podemos decir los elementos que nos van a permitir el flujo de electrones, Estos se dividen en tres partes. Conductores. Los conductores son aquellos que nos van a dejar pasar la corriente eléctrica libremente. No se va a oponer al paso de la corriente eléctrica. ¿Ya? Los semiconductores. Los semiconductores van a ser todos aquellos que dejen pasar y a su vez no dejen pasar la corriente eléctrica. Estos semiconductores son más utilizados en electrónica, En los circuitos integrados. Los circuitos integrados, por ejemplo, solo te dejan pasar en un solo sentido, Como hay otros que te dejan pasar en dos sentidos, dependiendo de su composición. Y los aislantes, que vendrían a ser aquellos elementos que no dejan pasar la corriente eléctrica. Aíslan, no te van a dejar pasar, no van a dejar que circule la corriente eléctrica. Tensión eléctrica. La tensión eléctrica va a ser la fuerza que hace que los electrones se muevan, ¿ya? Es una fuerza. Si no hay una tensión eléctrica o un generador, esos electrones van a estar estáticos, no se van a mover. Pero una vez que se conecte una tensión, estos electrones se van a mover. Esta fuerza eléctrica produce un generador de electricidad. O sea, es producida por un generador de electricidad. Puede ser una batería, puede ser un alternador o dínamo o una célula solar. O un panel solar, Esos van a hacer que se mueva los electrones y va a haber corriente, va a existir la corriente. La resistencia eléctrica, como ya bien saben, resistencia eléctrica es todo aquello que se pone al paso de la corriente eléctrica, por ejemplo, tenemos los materiales, Materiales eléctricos. La madera es un buen material resistivo, se opone al paso de la corriente eléctrica. El plástico, el vidrio, que son materiales resistivos, O sea, no permiten el paso de la corriente eléctrica. Elementos de protección y control. Los elementos de protección y control van a ser todos aquellos que nos van a permitir conectar y desconectar un circuito. Por ejemplo, los interruptores son los elementos de control. Con un interruptor tú puedes hacer que haya energía o no haya energía, por ejemplo, en vuestras viviendas, Presionamos el interruptor y se apaga la luz. Volvemos a presionar y se prende.
Es un elemento de control. Y de protección vendría a ser los fusibles, ¿no? Un fusible, ¿no? Cuando hay un recalentamiento, el fusible va a quemarse. Entonces vendría a ser un elemento de protección. Aquí tenemos una tabla de resumen, donde podemos ver las magnitudes, el nombre, la unidad y el aparato de medida, ¿no? La magnitud vendría a ser la I, una I mayúscula. El nombre, intensidad de corriente. Su unidad, amperios. ¿Y con qué podemos medir el amperio? Con un amperímetro. Igual con el voltaje, ¿no? La V, su magnitud V. Su nombre, tensión eléctrica. Su unidad de medida vendría a ser voltio. Y medimos con un voltímetro. Y la resistencia eléctrica. La unidad, su magnitud vendría a ser la R, nombre, resistencia eléctrica, y unidad de medida, el ohmio. Y el aparato con que se va a medir será un metro, ¿no? Ley de Ohm. Ohm era un físico matemático alemán. Él establece la relación entre la diferencia de potencial, que vendría a ser la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia. Para nosotros poder hallar la intensidad de corriente, hacemos la siguiente relación, que es V sobre R, o sea, voltaje sobre resistencia, y vamos a poder hallar la intensidad de corriente. Es una de las relaciones que nos da Ohm. Aquí tenemos las siguientes relaciones. Resistencia. La resistencia va a ser igual a V sobre I, o sea, voltaje sobre intensidad, la que nos va a permitir hallar la resistencia. De la relación anterior, ¿no? La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y de esta misma, el voltaje va a ser igual a resistencia por intensidad. Esas son las relaciones que ha podido determinar Ohm. Ejercicios, ¿no? ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente eléctrica? Del circuito. Tenemos ahí el circuito. Y hacemos lo siguiente, ¿no? Dicen que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Intensidad I, que va a ser igual a voltaje, que va a ser 12 voltios, ahí ven en el circuito, sobre la resistencia. Y nos va a dar el resultado, ¿no? Sacando esta operación nos da el resultado 0,00053 amperios. Esto podemos convertirlo a miliamperios, ¿no? Continuando con los ejercicios. ¿Cuál es el valor de la tensión? Sabemos que V o tensión es igual a resistencia por intensidad. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? La resistencia de aquí es un ohmio por la intensidad, que va a ser 0,05 amperios. Entonces el voltaje, el resultado vendría a ser 0,005 voltios. Continuamos, ¿no? ¿Cuál es el valor de la resistencia? Del mismo circuito. La resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Reemplazando, sería voltaje, que es 5 voltios sobre 0,01 amperios. Y la resistencia vendría a ser 500 ohmios. Al combinar la ley de Watts con la ley de Ohm, tenemos más fórmulas para resolver más ejercicios. Como también sabemos, Watts era otro físico matemático, ¿no? Y aquí, como ejemplo, no tenemos lo relacionado la ley de Ohm con la ley de Watts, donde nos va a permitir resolver también la potencia eléctrica de los circuitos, ¿no? Esas son las dos relaciones entre Watts y Ohm. Continuando con los ejercicios. Una cocina eléctrica tiene una resistencia de 8 ohmios y pasa una corriente de 12 amperios. ¿Cuál será el voltaje de alimentación o que alimenta? Bien, sabemos que el voltaje es igual a
la resistencia por la intensidad. Simplemente reemplazamos, ¿no? Y nos dice que el voltaje que va a alimentar es de 96 voltios. Y también si queremos hablar la potencia de esa misma relación. Potencia es igual a intensidad al cuadrado, en este caso, por la resistencia. ¿Ya? Por la resistencia. Entonces, sea la intensidad, que es 12 al cuadrado, serían 144 por la resistencia. Entonces nos da un resultado de 1152 watts. ¿Ya?